Primero que todo, muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Alfabetización en Salud Mental Infanto-Juvenil, una tarea pendiente. La docente que impartirá la presente sesión es Viviana Venegas, quien es psicóloga de la Universidad Católica del Maule, tiene un magíster en Psicología Clínica con diagnóstico y técnica de prevención de la Universidad del Desarrollo de Santiago. Es psicóloga clínica en el Hospital de Niños Ezequiel González Cortés, en la Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos Psiquiátricos Infanto-Juvenil, docente universitaria de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Chile en la sede de Providencia, y tiene una formación en infancia, en la población vulnerable y en el desarrollo evolutivo. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Promoción de Salud Mental en Niños, Niñas y Adolescentes, que tendrá sus sesiones en vivo los días 14 y 21 de octubre. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, que sean técnicos o profesionales del área de la salud y la educación o estudiantes del último año. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final y así todos pueden tener la oportunidad de ganarse el cupo. Finalmente, para los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés, y también va a estar arriba el video de la charla del día de hoy, en la página www.aipa.cl/seminarios. También hay diferentes podcasts sobre temas psicosociales, tanto en YouTube como en Spotify, buscando Adipados, y comentarles que al final de la sesión y solo al final de la sesión les voy a enviar un link a través del chat para que puedan optar por la certificación de la participación en este seminario, donde tendrán que rellenar sus datos personales y les va a llegar la certificación a su correo electrónico. Y también al momento del sorteo voy a compartir un código QR que pueden escanear y los llevan bien la certificación. Así que ahora sin nada más que agregar, le damos el paso a Viviana Venegas para que comience la exposición del día de hoy. Viviana, Gracias, ahora sí. Florencia. Sí, ahí está desactivando el silencio en el micrófono. Bienvenidos y bienvenidas a todas a este tema que vamos a dar una pincelada y me interesa tener alguna conversación para hacerlo un poco más dinámico y fluido. En Chile son las 8 de la noche, así que es tardecito después de una jornada laboral y por lo tanto es interesante, ¿cierto? Siempre mantener una actitud y una dinámica de diálogo para mantener un poquito más activo, ¿cierto? Este tipo de instancias. Vamos a mirar el tema de la alfabetización en salud mental, que es un tema que tiene que ver, ¿cierto?, con elementos promocionales y estrategias asociadas para esta implementación en población general infanto-juvenil, ¿ya? Em, la alfabetización en salud mental es uno de los temas que vamos a abordar con mayor detalle en el curso de la próxima semana sobre promoción en salud mental infanto-juvenil, curso con el que me voy a gratamente acompañar con una em, muy querida colega con quien trabajo codo a codo día a día, que es María Elena Fonsalida, que es terapeuta ocupacional. Por lo tanto también la idea es ir poniendo un énfasis también en el trabajo multidisciplinario y en la mirada multidisciplinaria desde lo que respecta a temas promocionales, ¿ya? Em, Antes de partir la charla propiamente tal, me gustaría conocer un poquito las experiencias en términos muy generales, claramente, y qué conocen respecto de estos temas para poder saber en qué me voy focalizando en esta charla y en qué cosas puedo ir dejando un poquito más o pasando un poquito más rápido. Entonces, el o la que quiera compartir estas tres reflexiones que tienen que ver con qué conocemos o qué estrategias hemos implementado en nuestra labor cotidiana en términos de la promoción en salud mental, que sé respecto de la alfabetización en salud mental y qué impacto creo yo
han tenido estas intervenciones que he realizado, si es que las he implementado. Entonces me gustaría escuchar a algunos de ustedes. Dejo el micrófono abierto para quienes quieran responder estas preguntas brevemente. Si han trabajado en promoción, si saben lo que es la alfabetización en salud mental, y si, cierto, conocen el impacto de estas intervenciones que ustedes han realizado. Ya, la Carolina nos está escribiendo y dice que estudiante de tercer año de Psicología de la Universidad Autónoma de Chile está comenzando las prácticas tempranas. Carolina, y desde esta perspectiva, ¿has tenido alguna experiencia en la implementación de estrategias de promoción en salud mental? No sé si nos puedes escribir o hablar al respecto. Los estudiantes en general, ¿cierto?, trabajan bastante en este tipo de estrategias que muchas veces son parte desde las prácticas e intervenciones, ¿cierto?, de algunas asignaturas. La Carolina dice que no ha experimentado estrategia, pero está próxima a aplicarlas en casos con adolescentes. Gracias, Carolina. Aquí Marilyn Pune, que trabaja en educación, es profesora de educación diferencial. Creo que falta mucho en salud mental. Lo principal que se trabaja con el estudiante es desde el área emocional. Francisco dice que es estudiante de 5º año de terapia ocupacional y está en su práctica y puede trabajar con población adulta en adicciones, haciendo talleres sobre promoción de salud en estos usuarios. Noelia dice que es estudiante de pedagogía, dice que aún no sabe muy bien cómo trabajar con en esta área. La Catherine dice que no tiene experiencia en el área. Se puede hablar, por supuesto, Karen. Lo que pasa es que hay algunos que no tienen las condiciones o que son un poquito más tímidos que prefieren escribir. Así que si alguien quiere prender el micrófono, obviamente no hay ninguna dificultad en eso y al contrario. Hola. 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 Partamos por Karen y después Francisca. Gracias. Sin problema. Ya, yo soy kinesióloga con especialización en psicomotricidad, trabajando también en el tema psicomotriz con niños, pero tengo con formación también en adultos y adolescentes, y quiero empezar a experimentar con unos talleres en adolescentes justamente con el tema de su autoimagen, validación entre los pares, empezar un poco también a hacer promoción de la salud mental en una etapa que está tan abandonada y que tiene tantas carencias también. Muchas gracias. La Francisca había hablado y luego Andrea, que tiene la mano levantada. Ya, ahora sí. Sí. Ya, en general, bueno, primero decir que soy psicóloga en práctica. Bueno, en cuanto a la promoción de salud mental, he realizado talleres para adultos mayores en cuanto al duelo, con la finalidad de poder promocionar salud mental. También en adolescentes, y actualmente estoy ejerciendo mi práctica en el programa Paz Huepil de acá de Puerto Montt, en donde estoy promocionando sexualidad a los cuidadores de los usuarios que nosotros atendemos. Así que eso sería, y tal vez algunas otras que no me acuerdo, pero encuentro que igual durante la carrera por lo menos sí se implementan varias estrategias, por lo menos desde nuestra universidad sí fomentan que nosotros apliquemos estrategias sobre promoción de salud mental. Gracias, Eso. Francisca. Andrea Burgos. Ay, sí, hola, perdón, es que voy manejando. No hay problema. Bueno, yo soy técnico en enfermería de nivel superior, trabajo actualmente en
en un CREAS de mejor niñez de lactantes con niños desde 0 hasta 7 años. Y aparte, bueno, en estos momentos me encuentro realizando mi práctica profesional de servicio social en un internado acá en la localidad de Temuco con adolescentes. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, bueno, por formación clínica, mi enfoque va más al tratamiento como de enfermedades que de promoción y prevención, desde lo técnico. Pero desde lo profesional me he dado cuenta que falta mucho y que si bien la teoría abarca mucho, la clínica y la realidad, o sea, de poner en práctica las capacitaciones y todos los cursos que uno puede tomar es súper complejo. Y lo he visto bastante, sobre todo en el área de reparación, en niños extremadamente vulnerados y muy pequeños, que es muy difícil poder contenerlos y no contamos con los recursos a pesar de tener la formación para poder abordarlos. O sea, desde mi punto. Eso. Gracias. Javiera. Hola, buenas. Hola. Disculpa que no prenda la cámara, pero estoy manejando. No te preocupes. Mira, yo soy terapeuta ocupacional, trabajo hace 8 años en salud mental, trabajo en un centro de salud mental de la comuna de San Joaquín. Además soy gestora de las camas de corta estadía de ese territorio. Trabajo con niños con TEA, jóvenes, talleres de habilidades sociales y en el programa de integración también de un colegio con población de alta vulnerabilidad. Y la salud mental claramente es un tema pendiente. Falta tener acceso a capacitación que sea más accesible monetariamente, falta que se visualice la problemática desde un enfoque de derecho más que de un enfoque asistencialista, y eso te puedo contar. Gracias, Javi, estamos absolutamente de acuerdo. Además que obviamente los servicios de salud requieren mejorar la integración en el trabajo intersectorial, ¿cierto? Con los otros participantes en el mundo de la infancia. Así que gracias por contarnos desde dónde viene y tus preocupaciones también. Hola. Hola. Soy Lourdes, soy psicoterapeuta infantil y adolescente de Michoacán, México. Bienvenida, Y he Lourdes. trabajado, muchas gracias, en procesos terapéuticos para la gestión de las emociones online. Y creo que es muy importante aplicar estrategias de prevención de la salud mental, más después de todo lo que ha dejado el caos después de la pandemia del COVID-19. Efectivamente. Muchas gracias, Lourdes. Gracias. Aquí hay algunos mensajitos, voy a hacer un resumen de las personas que nos dejaron aquí su impresión. Lorna nos dice que realizó la práctica profesional en una corta estadía, luego de salud mental, ¿cierto? Tania, estudiante de psicopedagogía, quiere aprender, ¿cierto? Aquí hay trabajo con niños con discapacidad, educadora de trato directo, le ha tocado trabajar con un joven sordo en esta ocasión, asistente social, realizó una de sus prácticas en el hospital de Talca en el área de psiquiatría. En ese lugar tuve la oportunidad de trabajar directamente con usuarios implementando talleres, ¿cierto? Por aquí Jennifer nos habla que está en el último semestre de trabajo social, pero tiene algunas nociones, ¿cierto?, respecto de la salud mental. Stephanie es técnico diferencial. Dice que no tiene tanta experiencia todavía. Augusto en educación, trabajando en promoción y prevención, en estudiantes de salud, perdón, de enseñanza básica. Carla es trabajadora social, trabaja en la dupla psicosocial en un colegio particular subvencionado. Las temáticas en los colegios hoy día están bien complejas, ¿cierto? Brenda dice que conoce un poco sobre alfabetización, ¿cierto? Trabajó en el área de educación inicial en México. Hay algunas, ¿cierto?, consideradas marginadas en los espacios de salud mental de los niños más pequeñitos, las madres, ¿cierto? También la Camila, psicóloga en un contexto educativo, ha trabajado principalmente en talleres
en la comunidad educativa y con la red también, trabajo social por aquí, ha implementado talleres con niños, niñas y adolescentes. Catalina Lagos, también estudiante y ha trabajado con adultos mayores. La Victoria había quedado con la manito arriba y luego no aparece el nombre aquí, alumnos, no sé cuál es su nombre, porque dice, le damos la mano mientras tanto a la Victoria y de ahí usted, para que nos diga que primero su nombre y luego que su opinión al respecto. Ok. Hola, buenas noches ya. Yo trabajo psicóloga, trabajo en un programa de integración escolar en segundo ciclo, en niños entre tercero básico hasta sexto, una población entre 8, 9 años hasta 14 es mi niño mayor. Tenemos un brote gravísimo de tendencia suicida, ya se han suicidado 2 niños. Por lo tanto, por más que se hicieron en algún momento unos breves y pequeños, muy pequeños talleres de prevención, claramente no dieron abasto. Evidentemente no dieron abasto. Entonces, en una población de casi 2.700 estudiantes, ya además estamos tratando de alfabetizar además no solo a estudiantes, sino que tanto a los profesores como a los administrativos, inspectores. Entonces, básicamente quiero y necesito muchas más estrategias porque a veces, a pesar de llevar mucho tiempo trabajando en esto, me quedo de repente corta. Es como que ya no sé qué más hacer porque me angustio yo misma, porque no sé qué más herramientas dar. Eso. Gracias, Gracias. Victoria. Bueno, buenas noches, yo soy Carolina, soy docente de un colegio acá en la comuna de Melipilla y estaba pensando sobre la pregunta o sobre lo que sabemos. En realidad, en educación son muy pocas las herramientas que tenemos nosotros en cuanto a salud mental. Estamos en colegio y generalmente la formación vamos muy enfocados al ámbito académico y dejamos la salud mental con una hora o una clase de orientación a la semana, cuando deberíamos tener momentos y tiempos, o sea, considerables como para poder atender a nuestra población educativa en cuanto a estos temas. Cuando yo vi el curso me interesó por el tema de que nosotros los docentes hacemos lo que podemos, pero en realidad nos falta mucho, nos falta la técnica, nos falta conocimiento sobre salud mental y cómo abordarlo con nuestros estudiantes. Gracias, Carolina. Y Marilyn es la última para partir con la charla. Marilyn, bienvenida. Sí, me gustaría, bueno, en relación a lo que estaba comentando la profesora recién, siento que es súper difícil en realidad llegar a un acuerdo, porque por un lado, efectivamente, como decía, nos enfocamos mucho en el área curricular y a lo mejor dejamos de lado otras cosas importantes. Sin embargo, creo que los colegios actualmente están teniendo mucha responsabilidad en salud mental cuando no están los especialistas que realmente necesitan trabajar con nuestros niños, adolescentes, incluso con las familias. Y creo que de repente el sistema de salud está un poco al debe en ese sentido, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, en mi contexto, los estudiantes van una vez cada, no sé, cierto tiempo que los llaman, que las atenciones son lentas, que las horas son escasas. Entonces creo que darle esa responsabilidad al colegio cuando no están los profesionales competentes es súper complejo. Gracias, Marilyn. Voy a dejar un poquito pausa, Luis, en las opiniones para avanzar. De ahí te voy a dar la palabra. Me parece súper importante entender el contexto desde el cual cada uno de los o un número cierto importante de personas me cuenta desde dónde está trabajando, desde dónde está mirando esto de la promoción en salud mental. Y primero, cierto, en esta presentación, lo primero que yo pensé,
antes de meterme un poco en el tema de la alfabetización propiamente tal, es contextualizar la realidad que estamos viviendo. Y yo creo que eso es súper importante porque nos permite entender de alguna manera eh, dónde estamos pisando, ¿cierto? No es lo mismo pensar en estrategias o la concepción de salud mental que tenemos hoy día, comilla, post pandemia, porque todavía estamos en un proceso de cierre de un ciclo, pero todavía estamos viviendo en este ciclo pandémico, en algunos países con más o menos flexibilidad. Pero todos los costos sociales, económicos y de salud los estamos empezando a mirar, pero también, ¿cierto?, la relevancia que ha ido cobrando en este último tiempo y la preocupación que se ha puesto en la mesa es muy reactivo a esta realidad. Por ahí, ¿cierto?, alguien habló y nombró el tema de la pandemia como relevante y yo creo que es parte de el gatillante último de las condiciones de salud mental que tiene nuestra población general y en específico la población infanto-juvenil, ¿ya? Entonces, yo creo que el contexto es súper importante. Y desde ahí voy a ir haciendo y tomando algunas de las opiniones y respondiendo algunas de las eh, preguntas o comentarios que se hicieron a partir de la presentación porque me quedaron ahí dando vuelta y creo que hay algunas cosas que se pueden considerar al respecto. Primero, ¿cierto? Puse un par de definiciones que tienen que ver con lo que concebimos como salud mental. Primero, ¿cierto? Es un elemento primordial para disfrutar la calidad de vida, entendiéndose, ¿cierto? Como la capacidad de disfrutar, ¿cierto? De relacionarse con otros, de vincularse con un mundo comunitario o con la comunidad, como queramos llamarle, ¿cierto? Acorde a la etapa de ciclo vital en la que estoy, al género con el cual me identifico y me expreso, ¿cierto? A la cultura y a otros parámetros, ¿cierto? Que están de alguna manera determinando el espacio social que yo ocupo. ¿Ya? Y por lo tanto, la salud mental está determinada por factores de interacción social, psicológicos, ¿cierto? Y de la salud general, o también biológicos. Más adelante vamos a echar una mirada a algunos elementos de eso. Y desde esa mirada, ¿cierto? El MinSal, para los que no saben, es la sigla en Chile para el Ministerio de Salud, por si acaso. Y desde ahí, ¿cierto? La OMS define este concepto como un estado de bienestar, ¿cierto? En el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida y puede trabajar de forma productiva y fructífera, trabajar o estudiar y ser capaz de hacer una contribución a el espacio comunitario en el que vive, ¿ya? Entonces, desde esta perspectiva, es súper importante entender que desde la perspectiva de salud mental incluye esta visión de la salud general, ¿cierto? La salud mental es parte de la salud en general, no es algo aislado, de que hablamos de salud no a la sola o la mera ausencia de enfermedad, sino que tiene que ver a la capacidad que tenemos los sujetos de poder desenvolvernos y finalmente poder vincularnos con nuestro medio de manera satisfactoria y poder desarrollarnos de la mejor manera. ¿Ya? Alguien que tiene alguna condición, ¿cierto?, de salud mental cronificada, no significa que no tenga una buena salud mental, o alguna condición neurológica, o algún nivel de discapacidad, no, o habilidades, ¿cierto?, diferentes, dependiendo de la política que esté detrás de cómo lo queramos llamar, sino que más bien de cómo esas características que yo tengo particulares me hacen poder insertarme en un medio dado y poder desarrollarme en ese contexto. Entonces también ahí ponemos en tela de juicio cuando hablamos de condiciones de salud mental que tienen que ver con elementos ciertos más bien no agudos, sino que se viven durante la vida y cómo esa característica puede hacer que nos insertemos o no en la salud, en los espacios ciertos sociales y podamos desarrollarnos. Otros elementos importantes para poder contextualizar el tema de la salud tiene que ver con los datos alarmantes que hoy día tenemos respecto de la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Ya el año pasado, ¿cierto? Se hablaba que a nivel mundial 1 de cada 7 jóvenes
de 10 a 19 años experimentaba algún tipo de trastorno o sintomatología, ¿cierto?, en la línea de la salud mental, y que representa hoy día el 13% de la carga mundial de enfermedades en este grupo de edad. ¿Eso qué significa? Que de alguna manera los costos que se asumen, los costos físicos, mentales y económicos, están asociados a salud mental al menos en un 13%. En Chile, y en Sudamérica en general, estos costos se acrecientan un poco, ¿ya? Hay lugares en el mundo que positivamente tienen mejores indicadores que nosotros. En general, a nivel mundial, la depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento o de la conducta son los más prevalentes, los más presentes en la población, en este grupo etario en particular, y que causan, y pongo este concepto a propósito, discapacidad en los jóvenes. Entendía la discapacidad como la dificultad de poder desarrollar sus habilidades y poder insertarse de acuerdo a, como decía antes, sus habilidades, el grupo etario, en los distintos espacios, ¿cierto?, de desarrollo que, comillas, debería tener un niño o un adolescente, ¿ya? Los años de vida, comillas, perdidos en un chiquillo con salud mental, con una condición grave de salud mental, van a variar, pero hay algunos indicadores que creo que los puse más adelante que hablan que una persona que tiene alguna condición grave de salud mental puede incluso tener una esperanza de vida entre 15 a 20 años menor que aquellas que no la tienen. O sea, no afecta solamente el nivel de inserción que tienen los sujetos en su medio ambiente, sino que también en su sobrevida o en su curso de vida, ¿ya? En general, a nivel mundial, perdón, a nivel latinoamericano y americano en general, el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los 15 y los 19 años. En Chile está entre la tercera, por ahí. Em, y también, ¿cierto?, hay algunas diferencias respecto de los países de acceso a la salud mental, en los países de, ¿cierto?, altos ingresos versus los países de bajos ingresos. Ahí hay algunas estadísticas respecto de países más bien de altos ingresos, pero hay algunas brechas importantes. En algún otro seminario hablé de las brechas de acceso, pero que en América pueden llegar al 70% de la población con sintomatología de salud mental que no consulta a especialidad por X motivo, desde el desconocimiento hasta que no existen los servicios o acceso a los servicios especializados, ¿ya? Esa brecha disminuye en los países industrializados hasta el 40%, pero por estos lados, ¿cierto?, puede llegar al 70%, sobre todo en poblaciones que están con mayores indicadores de vulnerabilidad, ¿cierto?, en poblaciones indígenas o nativas, también hay menos acceso a salud mental. En la América Latina, ¿cierto?, y el Caribe, el suicidio es la tercera causa. Estos son datos de este año. En general, ¿cierto?, los problemas de salud mental afectan en mayor medida a aquellas que tienen menor nivel educacional, a los más jóvenes. Hay elementos de género detrás, a las personas que vienen de pueblos originarios, y también hay una incidencia importante de sintomatología en los más pequeñitos, ¿ya? Voy a dejar esos datos ahí para echarle una mirada, ¿cierto? Pero en particular, aquellos que están en condición de exclusión o vulnerabilidad social, son aquellos que son hoy día o están en condición de mayor afección en salud mental. Y pongo estos datos al principio de esta presentación sobre alfabetización, porque aquellos jóvenes y niños, por ejemplo, que están fuera del sistema escolar hoy día, situación que se disparó post pandemia, son aquellos además quienes reciben menos atención en salud mental y están más propensos a desarrollar dificultades en esta línea. Entonces, y además están difícilmente visibilizados por el sistema. Pareciera ser que el sistema escolar, ¿cierto?, en nuestras sociedades es la puerta de entrada a la conexión, ¿cierto?, y a la inserción social,
y con las distintas instituciones gubernamentales que permiten visibilizar las necesidades de los niños y adolescentes. Cuando los chicos están fuera de este circuito escolar, también están, pareciera ser, más lejos de las otras instituciones asociadas al Estado, y por lo tanto hay menos probabilidad de poder llegar a ellos. Por eso el factor escolarización es fundamental en términos de salud mental, no solamente en la visibilización de las necesidades, sino que en cómo de alguna manera las escuelas funcionan, no de alguna manera, en todas las maneras como factores protectores en niños, niñas y adolescentes para un sinfín de dificultades, ¿cierto? Biopsicosociales. Los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad, ¿cierto? El tema del maltrato, el abuso y el abuso sexual infantil es de vital importancia respecto de lo que sucede en términos de el impacto en salud mental. Hay muchos lugares donde todavía existe una mirada biomédica, donde los chicos adolescentes, ¿cierto? O niños que han sufrido o que están en condiciones, ¿cierto?, de vulneración de derechos severas son considerados casos sociales y no son atendidos prioritariamente desde la psiquiatría, por ejemplo, cuando en verdad uno no puede separar los elementos traumáticos de las consecuencias en salud mental que ello tiene. Basta con decir que los estudios como de curso de vida de las personas, por ejemplo, que tienen trastornos de la personalidad severo, por ejemplo, de tipo limítrofe, cuando uno hace su historia de vida, entre un 60 y un 70% de esas personas han sufrido vulneraciones severas en sus derechos, sobre todo en la línea de la sexualidad, en la primera parte de la vida. Por lo tanto, uno no podría separar estos elementos de las consecuencias en salud mental, ¿ya? Y en eso hago harto énfasis porque nos pasa mucho que tendemos a mirar como si fueran cosas distintas y tuvieran que tener niveles de atención distintos cuando el trauma es y genera elementos de salud mental gravísimos en nuestra población y muchas veces desconocemos el impacto y las consecuencias que generan estos eventos en la vida actual y futura de los niños, niñas y adolescentes. Claudia parece que tiene algo que contarnos al respecto. Sí, a decir verdad, bueno, disculpar igual que no tengo la cámara prendida, pero tengo un caso particular. Bueno, yo trabajo en un programa de la red Mejor Niñez, acá por Quirihue, por la región del Ñuble, y tengo un caso que grafica específicamente lo que usted dice, que no hace una diferencia entre caso social y salud mental. Tengo un chico que se descompensa constantemente y no lo priorizan en salud mental y llevan pateando su atención 2 meses. Y este niño se descompensa al nivel de descompensación física, no siente las piernas, le tiemblan los brazos, se autoflagela, entre otros, pero no lo priorizan en salud mental solamente por ser un caso de perfil Mejor Niñez, o sea, de vulneración de derechos, de estar inserto en violencia, lo que significa que no lo priorizan, y aun cuando él es prioridad A en PROSAM. Entonces, aún así, no hacen esa diferencia rotunda. Esa diferencia rotunda, entonces, bueno, nosotros lo estamos viendo ahora, y lo que usted está comentando nos hace mucho sentido al escuchar. Eso. Gracias, Claudia. Javi. Sí, era comentar, por ejemplo, la red del Servicio Sur. Yo consideraría que es una red que funciona bastante bien en lo que respecta a las atenciones de urgencia de salud mental. Por ejemplo, en esos casos, lo que más se hace es que el niño consulte directamente en urgencia de salud mental del hospital de referencia, y es la manera más rápida de ingresar a psiquiatría enlace del hospital, o bien a hospitalización de corta estadía, si es que lo llegase a necesitar. Y ahí, una vez del egreso, se articula directamente con el Centro de Salud Mental de Especialidad de la comuna. Entonces, es la manera más larga y menos burocrática que entrar a la consulta de salud mental del CESFAM para posteriormente tener interconsulta y pasar al CESAM o al COSAM. Porque hoy en día cualquier agitación psicomotora también es conceptualizada como consulta de urgencia, que pone en riesgo el estado vital de la persona.
porque uno sabe cómo internamente se está conceptualizando esa agitación psicomotora. Efectivamente, gracias Javiera. Yo creo que ahí también hay que poner harto ojo, porque pasa también que dependiendo de la concepción que tienen los equipos, ¿cierto?, de salud mental, sobre todo en atención secundaria o terciaria, es como reciben a los niños o niñas en las urgencias. Y eso también es parte de la formación que tienen los equipos. Todavía hay lugares en Chile, las personas que vienen de México no sé si podrán decir lo mismo, en que las personas que se acercan a los servicios de urgencia con condiciones de salud mental reciben un sedante y para la casa de alguna manera. Entonces los elementos de la visualización de que las dificultades de salud mental, ¿cierto?, por los equipos son no cuestiones meramente biológicas, sino que tienen componentes biológicos, sociales, ¿cierto?, y psicológicos, que generan como gatillante agitaciones, intentos suicidas u otras manifestaciones graves, tiene que ver también con la concientización de todos los equipos que trabajan en la red y cómo saber utilizar las redes de salud en esos espacios. Y esa es una pega que hacen todos los equipos de la red y todos los profesionales y no profesionales que trabajan en esos espacios. Y efectivamente todavía, por lo menos acá, por eso insisto, hay lugares, ¿cierto?, donde existe mucha estigmatización respecto de las agitaciones, por ejemplo, y no son atendidas. Y los adultos con mayor razón, por ejemplo, alguien me podrá decir en salud primaria, yo hace tiempo que no estoy en salud primaria, pero en esa época se marcaban fichas cuando las personas eran policonsultantes, y en realidad lo que hemos visto, ¿cierto?, en la experiencia, que aquellos que son policonsultantes tienen mucho que ver con personas que están además cursando, sin exclusión, alguna condición de salud mental, ¿ya? Entonces yo creo que ahí la capacidad que tienen los equipos de mirar a los sujetos como sedes integrales, y la alfabetización va hacia allá también, es súper relevante, porque eso nos permite no solamente a la población general, sino que a los profesionales que trabajamos con niños y niñas, en este caso, y adolescentes, poder visualizar que los problemas de salud mental no son provocados solo por un desequilibrio bioquímico, ¿cierto? Obviamente si yo tengo un niño que está siendo maltratado diariamente, de alguna manera ese maltrato va a generar consecuencias en la salud mental de ese pequeñito, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Aquí habla Maciel sobre familias que no adhieren a la red. Y dice la Claudia que gracias a Javiera por la sugerencia de trabajar, de enviar, ¿cierto?, a las urgencias y poner en consideración que las agitaciones son parte de las atenciones. Por aquí, eso. Ya, voy a ir avanzando para no tampoco extenderme mucho y llegar al medio del asunto, pero me parece que estas situaciones son súper importantes, sobre todo para ir mostrándolas, ¿cierto?, a aquellos que no trabajan directamente en salud mental, sino que con población infanto-juvenil en otras áreas, porque hoy día lo que estamos viviendo, por ahí, ¿cierto?, alguna colega habló que los colegios no eran los lugares más indicados porque no estaban los profesionales, ¿cierto?, idóneos, que en eso estamos hoy día más o menos de acuerdo, de ahí les voy a contar por qué más o menos. Tiene que ver con que estamos viviendo una pandemia en salud mental, y los equipos de salud y salud mental en particular están sobrepasados por el nivel de demanda y por la gravedad de los cuadros en salud mental que hoy día que se están presentando. Yo creo que hace 4 o 5 años uno veía situaciones de mucha gravedad, 1 en 100 niños. Hoy día estamos mirando situaciones de mucha gravedad en 10 o 20 niños por 100. Entonces también eso hace con mayor complejidad dar frecuencia a las atenciones, ¿cierto? Poder dar cierta especificidad y poder también distinguir, que es súper difícil, quienes están con mayor necesidad hoy día. Probablemente, ¿cierto? Desde la mirada, por ejemplo, de la atención terciaria, los pacientes que recibíamos 2017, 2018,
eran pacientes de mucha menor complejidad que la que estamos recibiendo hoy día, a partir del 2021 sobre todo, ¿ya? Eso es importante para entender también por qué la promoción es tan relevante. Ya no solamente hacernos cargo de las situaciones de alta o altamente disruptivos, que obviamente tenemos que hacernos cargo porque tienen más riesgo, sino que también desde lo promocional de poder mirar cómo evitamos que el resto de la población enferme, ¿ya? Y esa es un poco la mirada desde la promoción, ¿ya? Hay unos documentos bien interesantes en la OMS y hace poco nuestros representantes de Chile participaron en una reunión en Ginebra sobre los desafíos de salud mental y hay un plan de acción integral del 2013 al 2020 que todavía está en proceso de implementación, pero que se le ha sumado un nuevo documento, si a alguien le interesa lo puede bajar de la página de la OMS, un nuevo documento para poder comprender los desafíos para los planes de acción en salud mental específicos que sugiere la Organización Mundial de la Salud y que tiene que ver con, sobre todo, estos elementos que están aquí puestos. Primero, ¿cierto? La OMS lo que nos está pidiendo es profundizar en el valor y el compromiso que atribuimos a la salud mental. O sea, todos los equipos de salud en particular deberíamos estar con un compromiso más allá de los que nos dedicamos directamente a la salud mental respecto de la visualización de esta área. Desde ahí la OMS pide aumentar presupuestos, aumentar el compromiso en desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia. Y esta cuestión es súper importante porque no es lo que a mí se me ocurra, me parezca bonito o venda, sino que tomar la evidencia, metaanálisis, sistematizaciones y revisiones a nivel internacional y poder implementar no solamente las estrategias que han demostrado tener evidencia, la alfabetización tiene evidencia, ¿cierto? Pero no solamente la estrategia, sino que en los plazos y en los términos que la evidencia científica dice que sirve, ¿ya? Y en esto, ¿cierto? Hay que ser súper, de alguna manera, precisos en la implementación, porque también cuando tratamos de abarcar mucho, esos elementos los pasamos por alto y hacemos intervenciones que no necesariamente tienen evidencia en efectividad en el corto y en el mediano plazo. Y hay que tener harto ojo con eso, ¿ya? También una de las directrices dentro de esto del valor y el compromiso tiene que ver con reducir la estigmatización, la alfabetización también apunta hacia eso, la discriminación y la disparidad respecto de la atención en salud mental. Otro de los elementos que sugiere es reorganizar entornos que influyen en salud mental, como hogares, comunidades, escuelas y lugares de trabajo. Cuando estamos en situaciones de estrés particular y de crisis, como la que estamos viviendo necesariamente a nivel central, ¿y cierto? Y aquellos que toman decisiones tienen que reorganizar los espacios y las funciones que tienen los espacios en términos de optimizar los recursos para el desarrollo de ciertas destrezas que permitan potenciar el bienestar y el evitar poder enfermar. Ya desde aquí el trabajo intersectorial es súper relevante y en esto me refiero con trabajo intersectorial, ¿cierto? Cómo, por ejemplo, se articula el CEFAM con el colegio, y cómo se articula el colegio con la OPD, y cómo se articula la OPD con la Junta de Vecinos, y cómo la Junta de Vecinos se integra, ¿cierto?, en la mesa de infancia, etcétera. ¿Ya? Esos elementos son súper importantes porque nos ayudan a optimizar los recursos, a generar estrategias integradas, pero además, ¿cierto?, a poder visibilizar nuestro entorno de la manera más real posible, porque de repente nos perdemos, ¿cierto?, como en nuestro propio feudo y dejamos de mirar, ¿cierto?, en perspectiva las situaciones que estamos, ¿cierto?, interviniendo. Esos elementos son súper importantes. Y luego, la política internacional, ¿cierto?, de la OMS lo que refuerza es poder trabajar en el reforzar la atención en salud mental cambiando lugares y modalidades y personas que ofrecen y reciben atención en salud mental, ¿ya? Esto implica salir del clásico modelo de la recepción de ayuda en los hospitales psiquiátricos. De hecho, en Chile estamos en un proceso de cierre de hospitales psiquiátricos, quedan algunos, ¿cierto? Pero la idea es insertar la psiquiatría y la salud mental dentro de la atención general de salud, aunque sea de especialidad. Me refiero a no separarlo del resto de los espacios de salud, pero también
por ejemplo, las líneas programáticas y las sugerencias, por ejemplo, respecto de cómo afrontar la pandemia y los empates de salud mental desde la Unión Europea y desde Estados Unidos, implica, por ejemplo, poner equipos de salud mental en los colegios y capacitar a los colegios para poder hacer detección temprana, ¿cierto?, en salud mental, porque hoy día, insisto, la situación de pandemia sobrepasa la capacidad en todos los países, me atrevería a decir, que tiene el servicio sanitario de hacer atención. Y por lo tanto, la promoción desde los servicios de salud se está haciendo muy difícil y necesitamos la articulación con otras instituciones para poder maximizar, ¿cierto?, los esfuerzos para evitar que las personas se enfermen, pero también para poder enseñar, que es parte de la alfabetización, cuándo buscar ayuda de especialidad. Karen. Sí, una pregunta. ¿La implementación de equipo de salud mental en los colegios es una obligación o es una sugerencia hasta ahora? ¿O la cantidad que tendría que haber por cantidad de niños? En Chile se supone que todos los colegios deberían tener una dupla psicosocial. ¿Cuál es la función de ella? Está definida por los equipos de convivencia o PIE, dependiendo de las necesidades, ¿cierto?, que tenga cada colegio. Y lo que yo entiendo hasta ahora es que cada colegio define las funciones que tiene que tener este equipo. ¿Ya? No hay una norma técnica que diga hay un psicólogo por 500 niños, no está así reglada, tal cual. Depende mucho de las necesidades, según yo entiendo, del municipio, pero sí, ¿cierto? Hay alguien que esté más enterado del mundo de la educación, pero hasta lo último que yo me quedé estaba en esa lógica, depende de las necesidades, ¿cierto? Pero además hay colegios que han ido incorporando, aparte del trabajo en convivencia, duplas específicas que se han hecho cargo de espacios, por ejemplo, de la contención afectiva y de las contenciones en crisis. Y en eso, por ejemplo, uno de los instrumentos que les ha servido mucho a los colegios tiene que ver, y que eso sí es un mandato y una obligación, el desarrollo de protocolos de acción en situaciones de salud mental, ¿ya? Por ejemplo, con el tema de la prevención del suicidio o con otras situaciones que están relacionadas con el acoso y el abuso sexual, etc. No sé si con eso te respondo, Karen. Javi, cuéntenos. Pucha, discúlpame, yo de nuevo. Mira, es que No hay antes que se me problema. olvide. También el otro recurso que sirve bastante a nivel colegio es poder activar, por ejemplo, el decreto 83, que es una normativa que es para todos los colegios, para los niños que presenten dificultades temporales o permanentes en algún proceso del ámbito académico, que se puede haber interferido por otros factores que son diagnósticos que no están en el PIE. Entonces uno sí puede solicitar adaptaciones curriculares o ambientales mediante de solicitud directa a la UTP para niños, por ejemplo, víctimas de ASI o de BIF, o que estén pasando alguna situación puntual que no encaje dentro de los diagnósticos propios de atención del PIE. Eso. Gracias, Javiera. Eso es súper importante también, porque así se puede apoyar un montón los procesos, ¿cierto?, de algunos chiquillos para las adaptaciones que se requieren a nivel curricular o pedir otro tipo de apoyos en los colegios públicos, sobre todo, que están más supervisados en estas materias. Otro elemento importante a mirar cuando estamos en situaciones en que tenemos que generar estrategias de promoción son los determinantes sociales en salud mental que atañen o que están directamente relacionados con la población que trabajamos. Acá hay una lista, no sé si la ven bien, de situaciones que pueden afectar, ¿cierto?, estructuralmente los procesos de desarrollo de niños, niñas y adolescentes, pero probablemente todos esos no están presentes en todos los contextos. Por lo tanto, es súper importante mirar cuáles sí están en nuestros contextos de trabajo, y poder visibilizarnos nos ayuda a hacer las pesquisas, ¿cierto? Y hacer los programas necesarios, adecuados y ajustados a estos determinantes. Por ejemplo, yo puedo hacer programas de promoción de consumo, por ejemplo, de sustancias y alcohol, pero si, por ejemplo, mi población con la que yo trabajo tiene bajos niveles de consumo, aparte de la promoción, probablemente no necesito hacer intervenciones más especializadas de prevención focalizada, pero si mi
población sí tiene altos niveles de consumo, la estrategia probablemente no va a estar solamente focalizada en promoción, sino que voy a tener que buscar otro tipo de intervenciones que colaboren o coayuden, ¿cierto?, a la intervención en esa área. Por lo tanto, hay que tener harto ojo respecto del diagnóstico que tenemos de los determinantes que pueden estar afectando a nuestra población particular. Aquí la Carla nos puso también algún elemento sobre el protocolo con el que trabaja en su colegio, para que le echen una mirada ahí según el PIE, los profesionales que pueden estar ahí a cargo del equipo y las adecuaciones curriculares que pueden tener, ¿cierto?, respecto de ciertas dificultades. PIE es Programa de Integración Especializada, por si acaso. En el contexto escolar, que está enfocado, ¿cierto?, a la atención de profesionales, ¿cierto?, de diversas áreas para niños, niñas y adolescentes que requieren adecuaciones para optimizar sus procesos de aprendizaje y de adaptación a los medios escolares, o claro, integración escolar. Ya, la promoción en salud, ¿cierto?, apunta a estimular factores protectores de las personas y las comunidades para enfrentar desafíos de la vida diaria, mejorando capacidades de manejar el estrés y promoviendo las relaciones sociales de apoyo necesarias, ya sea informales o formales, ¿cierto?, entre personas o con instituciones. En general, cuando nosotros nos sentamos a hablar de promoción, hablamos de una concepción positiva, ¿cierto?, de la salud, centrado en los actores y en cómo ellos, a través del desarrollo de destrezas, pueden promover el bienestar en sí mismos, ¿ya? Un elemento súper importante es el desarrollo de la autogestión y la autonomía en la generación de espacios, ¿cierto?, de cuidado y de salud. Por lo tanto, en la promoción nosotros trabajamos en el desarrollo de esas habilidades y luego, ¿cierto?, en la prevención en general vamos hacia elementos más dirigidos para evitar o para retrasar la aparición de ciertas enfermedades de salud mental, ¿ya? Y en general cuando hablamos de prevención, también estamos focalizando también a población más vulnerable. Entonces, nosotros en general, ¿qué buscamos hacer cuando trabajamos en promoción? Promover o fortalecer entornos saludables, facilitar participación y empoderamiento de la comunidad, por lo tanto la integración y la participación ciudadana es un factor no relevante, importantísimo en la promoción en salud, fortalecer la gobernanza y acción intersectorial y abordar determinantes sociales, como desde la acción de las instituciones, ¿cierto? Y fortalecer sistemas y servicios de salud, propiamente tal. Por lo tanto, no es solamente a nivel macro, ¿cierto?, el desarrollo de habilidades individuales, sino que como a nivel, ¿cierto?, más general, que las instituciones, ¿cierto?, puedan generar ciertos espacios y estrategias para mejorar todo el sistema que promueva el bienestar de las personas, ¿ya? Y esto, ¿cierto?, se va generando a distintos niveles, desde, por ejemplo, si hablamos a nivel escolar, ¿cierto?, desde el nivel de la sala de clase, desde el nivel educativo, desde la dirección de la escuela y cómo desde la dirección nos articulamos con los otros actores de la comunidad para hacer que estos 4 elementos, ¿cierto?, puedan fortalecerse en el trabajo de generar los recursos necesarios para mantener o generar el bienestar en las personas. Hay un artículo bien interesante que habla de los dominios centrales que definen una buena intervención en salud mental, ¿ya? En términos de qué contenidos debiera tener, contenidos y destrezas debiéramos trabajar en promoción en salud, ¿ya?
Y aquí hay un montón de cuestiones, pero generalmente todos estos, cuando se hace una sistematización en la literatura, han aparecido como relevantes al momento de trabajar en promoción. Uno es la alfabetización en salud mental. Otro, la actitud hacia los trastornos mentales o la salud mental, ¿cierto? Que tiene que ver más bien con el evitar los estigmas, la autopercepción y los valores de las personas, el desarrollo de habilidades cognitivas, visualizar el desempeño académico y laboral, el desarrollo, ¿cierto?, en habilidades emocionales, incorporar estrategias para el desarrollo de estrategias conductuales, desarrollo de estrategias de autogestión en las personas, desarrollo de habilidades sociales, la intervención con familia y relaciones significativas con los individuos, en este caso, ¿cierto?, niños, niñas y adolescentes, pero no exclusivamente, ¿cierto?, el desarrollo de estrategias para la optimización de la salud física, la salud sexual y reproductiva, el sentido de vida desde el plan de vida, ¿cierto?, y la calidad de vida. Todos estos elementos, como les decía, en general, en las sistematizaciones son elementos deseables que debieran ser incluidos en programas de promoción de salud mental a nivel como macro, ¿ya? Y, por ejemplo, hay un estudio que no es tan nuevo, pero que me parece súper relevante poder poner en la mesa porque los datos se han mantenido en el tiempo, que habla sobre qué intervenciones se ha visto que son provechosas, positivas y que tienen eficacia en la intervención en promoción en salud mental. Y habla, por ejemplo, de que hay dos tipos de intervenciones que son súper importantes en este nivel, que es la prevención general, ¿cierto?, que tiene que ver con la información que le hacemos llegar a todos, todas las personas de nuestro universo general, y luego aquella que es focalizada para aquella población que nosotros creemos que está en una condición de mayor vulnerabilidad, pero que no está necesariamente afectada por alguna condición de salud mental. Ya, ambas son efectivas, pero obviamente tienen objetivos diferentes. Y en eso hay que estar súper atentos al respecto. Los programas que incluyen técnicas cognitivas y que mejoran las competencias en generales de las personas tienen súper buena efectividad, ¿ya? Técnicas cognitivas y conductuales, manejo conductual, cambio conductual, economías de fichas a través de ejercicios, ¿cierto?, de refuerzos positivos sobre todo, y el mejorar las competencias habla de la autogestión, la autoeficacia, el desarrollo, ¿cierto?, de esta, entendido como competencia, esta integración del saber, el saber hacer, la actitud y la actitud para generar cierta conducta, tienen súper buena efectividad en la promoción en salud. También, ¿cierto?, mientras mayor cantidad de métodos de intervención se implementen, también aumenta la efectividad respecto de estas intervenciones. Por ejemplo, en algunos estudios que hicieron seguimiento luego de un año después de la implementación de ciertos programas. ¿A esto qué hace referencia? Que no basta solamente con hacer una charla, es mejor o más efectivo hacer una charla más un taller, más, ¿cierto?, una reunión de padres en el colegio, más la implementación de asambleas, por ejemplo, para formar monitores de salud mental. Entonces, esas 4 estrategias pareciera ser que si las trabajamos todas en conjunto, tienen mayor efectividad que si solo realizo una de ellas. Los programas de mayor duración y en general las revisiones que hablan de efectividad en intervenciones hablan de al menos un año de intervención en promoción en acciones articuladas entre sí, ¿ya?, para tener un impacto positivo y efectivo en población infanto-adolescente. En adultos mayores cambia un poco la visión, pero hay que tener harto ojo en esto, porque hacer un taller, hacer una charla, en realidad no tiene mucha evidencia de efectividad respecto de, por ejemplo, cambio de hábitos y la mejora en las conductas de las personas respecto del autocuidado en salud.
La inclusión de medición en nuestras propias intervenciones y poder sistematizar nuestras experiencias también tiene mejor evidencia. Pareciera ser que nos ordenamos mucho más cuando hacemos intervenciones y medimos la efectividad de aquellas. Y los programas no pueden generalizarse, por lo tanto no es llegar y bajar manuales, implementar, ¿cierto?, el programa del colegio de al lado o del vecino, sino que yo puedo efectivamente tomar ideas y evidencias, pero siempre tiene que estar contextualizado al diagnóstico de mi espacio, ¿ya? La efectividad o la mayor efectividad y el mayor impacto que tienen los programas es cuando yo logro adecuar, ¿cierto?, las estrategias y los objetivos a las necesidades de mi población en particular. Por ejemplo, hay poblaciones, ¿cierto?, de colegios que tienen enseñanza básica nomás, por lo tanto puede ser que los objetivos sean distintos a un colegio que tenga enseñanza básica y media, o a un colegio que tenga 2.500 estudiantes, a uno que tenga 500. El número de estudiantes sí hace la diferencia en las relaciones interpersonales en los niños, en la capacidad que tenemos de mirar el 1 a 1, etcétera, etcétera. Entonces esos elementos también son súper relevantes al momento de planificar cualquier intervención, y la alfabetización también es un elemento importante a considerar, ¿ya? Solo puse este diapo para contextualizar, ¿cierto?, que los niveles de atención van a depender de si trabajamos con personas sanas, con personas vulnerables, o personas que ya tienen alguna condición y se requiere algún tipo de tratamiento o rehabilitación, ¿cierto? Nosotros estamos hablando de la primera parte de la intervención, que hablamos de población a nivel general, y a lo más, ¿cierto?, cuando tenemos algunos indicadores de vulnerabilidad, los cuales que hay que atender de manera específica. Entonces, en general, no estamos hablando de personas que están con condiciones graves. La promoción es para los otros que no están en esta condición grave en general, ¿ya? Para aquellos que no queremos que enfermen y para aquellos que queremos que se mantengan sanos o que están con algunos indicadores, pero que puedan salir rápidamente de esas condiciones. Elementos que son súper relevantes a considerar en cualquier implementación y en alfabetización de salud mental, sobre todo, es estar consciente de cuáles son nuestros estereotipos culturales. Y aquí, por ejemplo, hago referencia a qué pensamos sobre nuestra comunidad salud mental, cuáles son las formas de referirnos a las personas que tienen condiciones o enfermedades de salud mental, cuáles creemos que son las capacidades que tienen las personas que tienen algún diagnóstico de salud mental, los miedos y las marcas que generan ciertos diagnósticos en salud mental. Todo eso nos tenemos que hacer cargo cuando hacemos alfabetización de salud en salud mental y prevención en general. El nivel de conocimiento que tiene mi población respecto de salud mental. Y en eso, por ejemplo, en Chile en particular, la gente conoce cosas sobre la depresión, conoce cosas sobre la ansiedad, pero el resto de la paleta de dificultades en salud mental, probablemente la gente no tiene idea, ¿ya? Así la población general. Entonces nosotros tenemos que tener una concepción súper importante al respecto de lo que saben nuestras personas respecto de la salud mental. Por ejemplo, todavía hay sectores donde el consumo de sustancias no es una enfermedad y se llama vicio. Entonces también hay que tener, porque esos también son estereotipos y hablan del conocimiento que tenemos sobre lo que es la salud mental. O, cierto, todavía hay grupos que piensan que en los adolescentes la marihuana es inocua. La investigación nos ha dicho que no es así. Por lo tanto, todos esos elementos es súper importante poder conocerla antes del diseño o para el diseño de cualquier estrategia en específico de salud mental, y cuáles son las reacciones que tenemos nosotros, las personas, ¿cierto? En general y en particular respecto de la salud mental. Nos provoca atracción, nos provoca curiosidad, rechazo. Ahí hay que ir mirando, ¿cierto? También, por eso es importante hacer buenos diagnósticos. Entonces, aquí hay algunas definiciones respecto de la alfabetización en general, que habla de, que alude a un proceso de resultado de la realización de actividades de enseñanza y representa efectos conseguidos por el proceso educativo, ya que significan incremento en conocimiento, en el aumento de la motivación y el logro de competencias específicas para acceder, entender y evaluar y aplicar a nuestra vida individual elementos que tienen que ver con el autocuidado y la salud. ¿Ya? Por lo tanto, la alfabetización está directamente ligada con el aprendizaje, ¿ya?
para que una persona esté alfabetizada, ¿cierto? Debe haber desarrollado competencias necesarias para poder gestionar su propia salud. O sea, la meta, ¿cierto? De decir, hoy las personas saben sobre salud, no implica solamente tener que hacer una prueba de conocimiento y un checklist de cuánto sabes, sino que se relaciona con el desarrollo de la competencia, ¿cierto? Es saber qué es la depresión, además, ¿cierto? Identificar cuáles son los factores, ¿cierto? Asociados a, no sé, identificar en mi curso, por ejemplo, de compañeros, quiénes podrían presentar o cómo yo podría ver en mis compañeros, yo mismo o misma, síntomas de depresión, y además dónde debo ir y cuándo debo pedir ayuda. Cuando yo junto todos estos elementos y tener la voluntad de pedir ayuda también. Yo hablo de que estoy generando una competencia respecto del autocuidado y que es el resultado de un proceso de enseñanza respecto de la salud mental, ¿ya? Y en esto también implica reconocer los riesgos, intervenir en las mejoras de calidad de la vida colectiva, ¿cierto? Y la posibilidad de evaluar y contextualizar los problemas que estoy mirando actualmente respecto de la salud, en relación a la edad que tengo, claramente, ¿cierto? Y por lo tanto, la alfabetización en salud mental, como dice allí, como proceso de aprendizaje es un continuo, ¿ya? No es una instancia, es un continuo que tiene múltiples factores y que dependiendo de cómo nosotros los miremos, debería, por ejemplo, a nivel escolar, hacerse la bajada de manera transversal en distintos espacios, ¿ya? Desde la generación de talleres, la incorporación en los ramos, en la generación de espacios, en la jefatura o en los cursos de orientación, etcétera, etcétera. Debiera permear distintos asignaturas y espacios escolares para que los niños y los adolescentes logren integrar los elementos de la salud mental y no solo hacer una asamblea y entregar algunos conceptos. Eso no es suficiente para generar alfabetización en la población, ¿ya? La primera vez que se habla de alfabetización es alrededor del año 70, es el año 74, ¿cierto? Y en general se encuentra en el marco de referencia el desarrollo como la bajada del concepto a partir de la Carta de Ottawa para la Promoción de Salud en 1986, donde hay uno de los primeros, ¿cierto? O el primer congreso que se focaliza en la prevención y en la promoción de salud, y desde allí se extraen los principios de la alfabetización para la salud en general y para la salud mental en específico. Y esto es algo que ustedes pueden encontrar fácilmente en internet y encontrar el documento que está escaneado, bonito y qué sé yo, y los principios son de fácil acceso y nos pueden ayudar mirándolo a poder orientar el cómo trabajar en promoción y en específico en la alfabetización. Y desde esta lógica, los espacios donde los niños, niñas y adolescentes se desenvuelven, así como en la escuela, son espacios excepcionales para poder implementar esta estrategia. Ahora, esto no significa que sea el profesor o profesora quien implemente esto. Estas son estrategias que son diseñadas, ¿cierto?, a nivel global como parte del currículum escolar, ¿ya? Y eso es súper importante, porque, como yo les decía, implica no solamente enseñar a los niños, sino que hablar de una alfabetización en la comunidad completa. Yo no saco nada con ir y enseñar a los niños lo que es la salud mental, cómo cuidarse, cómo funciona el sistema de salud, dónde ir a pedir ayuda cuando es necesario, si los adultos que se mueven en ese entorno no saben o no conocen los mismos conceptos, ¿ya? Este tipo de intervenciones tienen las mismas lógicas de las intervenciones, así como las del bullying. Cuando uno interviene en bullying, tiene que intervenir en la comunidad completa. No sirve intervenir solo en los niños. No tiene efectividad eso, ¿ya? Tenemos que generar comunidades que logren, ¿cierto?, identificar conceptos comunes y espacios comunes para fortalecer sus propios recursos individuales y comunitarios para el cuidado de sí mismo y de su entorno. Eso es súper importante. Por lo tanto, los espacios escolares son
un espacio donde se puede implementar este tipo de políticas, dada la edad de la población cautiva, comillas, que tengo en los contextos educativos, ¿cierto? En que hay edades, ¿cierto? Sobre todo los más pequeños, en que los pequeños son más receptivos al desarrollo de ciertos hábitos y de ciertas formas de vida que podemos implementar desde muy pequeño, y además, ¿cierto? Son espacios que se conciben de aprendizaje, por lo tanto, no tenemos que hacer un cambio de mentalidad respecto de que aquí vamos a aprender algo. Es parte del contexto educativo, ¿ya? Y ahí también podemos o debemos incorporar a la comunidad de padres y apoderados en este proceso. Insisto, comunidades completas, ¿ya? Y por lo tanto se considera que la educación es una vía para la acción en la promoción en salud, y es una educación y un proceso educativo, insisto, que no es de una instancia, sino que tiene que estar inserto en un modelo educativo y en el currículum escolar, donde de manera transversal se vayan abordando distintas áreas que promuevan el desarrollo de las habilidades de autocuidado, ¿ya? Estas estrategias hoy día están recomendadas y se están aplicando en países como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, etcétera. Esta gente que se dedica mucho a estudiar esto y que tiene también los recursos, pero la ventaja que tiene la alfabetización en salud mental, que los costos de su implementación son súper bajos, porque no necesitamos muchos más recursos. Lo que necesitamos es capacitarnos para poder implementar dentro de lo que ya tenemos, ¿cierto? Procesos de aprendizaje para entender, ¿cierto?, qué es la salud, ¿cierto? Cómo cuidar la salud, qué, ¿cierto?, genera el empeoramiento de la calidad de vida, cuáles son los determinantes ambientales, por ejemplo, de mi colegio que pueden afectarme para mi desarrollo personal, cómo, ¿cierto?, estas estrategias pueden afectar mi bienestar, por ejemplo. Y ahí, no sé, pues a mí se me ocurren cuestiones como implementar algunas estrategias en clases de biología. Entonces, ejemplo, uno podría desarrollar, no sé, tercero medio, alguien me puede corregir ahí cómo va el currículum, vamos a trabajar en desarrollo socioemocional, ¿cierto? Vamos a implementar en orientación estrategias de resolución de conflicto, vamos a abordar la resolución de conflicto a través de la literatura, a través de ciertas obras y lecturas, ¿cierto? Vamos en historia a mirar las formas de resolución de conflicto en conflictos bélicos y los podemos analizar a través de lo mismo, ¿cierto? Podemos generar además estrategias de debates para poder facilitar el desarrollo de habilidades personales, ¿cierto?, para la defensa de las ideas y la asertividad, y además, ¿cierto?, cuando hablamos de elementos que se relacionan con la emocionalidad, podemos ver en neurología cómo funcionan en términos generales los circuitos asociados a la amígdala que tienen que ver con las emociones. Y puedo pasarlo todo en el mismo nivel y aprovechar los contenidos del colegio para alfabetizar y además interiorizar, ¿cierto?, a los estudiantes en cosas de la vida cotidiana que tienen que ver cómo conocerse a sí mismos y cómo desarrollar sus propias habilidades cotidianas a través del desarrollo de, ¿cierto?, estos conceptos, y que además aumente la sensación esto de que los contenidos me hacen sentido. Ahora, obviamente eso requiere una ingeniería en varios procesos. Yo sé que hay muchos colegios que, sobre todo en áreas de desarrollo psicosexual, han hecho un trabajo importante en esto, pero hay otras áreas que se han ido quedando un poquito más atrás, ¿ya? Y que puede ser súper interesante el resultado de la integración de estos elementos como desde lo cotidiano en el contexto educativo, ¿ya? Y ya, la idea es abordar aspectos biológicos, psicológicos, sociales de salud mental, reducir los estigmas, reconocer y prevenir trastornos mentales y promover la búsqueda de ayuda en los jóvenes. Y esos elementos son los centrales, sobre todo identificar procesos de intervención temprana a problemas de salud mental. Y, por ejemplo, hay un estudio bien interesante, ¿cierto?, que hace Gavidia y sus colegas el 2019, es un estudio español, pero que toma y que se coordina con otras instituciones en Brasil y Argentina, donde visualizan en los currículums escolares cuánto está interiorizado y puesto la alfabetización en salud mental,
en esos contextos. Entonces, ¿y cómo los colegios, a través de la revisión curricular, integran o no competencias generales relacionadas con la alfabetización? Entonces, ellos miraron, ¿cierto?, que los contenidos que deberían haber en, básicos para la alfabetización en los currículums escolares deberían ser los que están aquí a su izquierda, que son las adicciones, alimentación, sexualidad, salud mental y emocional, medio ambiente, prevención de accidentes, higiene y promoción en salud en términos generales, ¿cierto? Y cómo, ¿cierto? Ellos se dan cuenta que en la revisión que hacen, hasta en los lugares donde están integradas las estrategias de alfabetización de manera consciente y activa, existen deficiencias curriculares, ¿ya? Y estas van en la línea desde la visión colectiva de la salud, no individual, porque uno tiene que considerar, ¿cierto?, los espacios y cómo colaboramos en este proceso. Hay deficiencias respecto del uso del sistema sanitario, ¿cierto? Esto de los niveles de intervención es algo que deberíamos saber en salud, dónde ir cuando me duele algo, cuando tengo un accidente, como que faltan esos elementos según este análisis, el desarrollo de habilidades, reconocer problemas de salud y buscar ayuda, que tiene que ver con cuándo buscar ayuda, el cómo responder a presiones sociales que tiene que ver con la reducción de conductas de riesgo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces hay harta pega que hacer, y que esta mirada de la alfabetización tiene que ver con cómo se insertan en los currículums escolares, pero no es la única forma de trabajar la alfabetización en salud mental en distintos contextos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Lo que a ellos, o lo que se ha visto que es relevante sí o sí considerar como output, como salida o como meta, es que nosotros tenemos que generar una mejora en la comprensión y optimización de cómo mantener la salud mental, en cómo comprender los trastornos mentales y su tratamiento, en las actitudes hacia quienes viven con alguna condición o quienes cruzan una condición de salud mental actual y cómo mejorar la capacidad de pedir ayuda. Estos son los elementos mínimos que deberá tener un programa, ¿cierto?, de alfabetización en salud mental, así como lo mínimo mínimo. Y como son competencias a las que apuntamos, insisto, las competencias, aquí solo puse un bonito para contextualizar el modelo de competencia, tiene que ver con el cruce de estos elementos, el saber hacer, el saber qué hacer y el cómo hacer, ¿ya? No basta con decir las cosas de memoria, sino que hay que saber aplicarlas. Y por lo tanto necesitamos, ¿cierto?, poder contextualizar esta bajada en las cosas más comunes de los estudiantes que tenemos en nuestra aula, en las experiencias contextuales que tienen nuestros estudiantes, si hablamos del contexto escolar, ¿cierto? Estrategias basadas en evidencia son las que hay que implementar. En algún taller pasado hablamos de que las estrategias que en jóvenes tienen mucha evidencia tienen que ver con las estrategias en desarrollo de habilidades sociales, en estrategias que tienen que ver con la inclusión de estrategias conductuales, ya sea más clásicas, operantes o vicarias desde el aprendizaje, ¿cierto? Y también el desarrollo, ¿cierto?, de que estas estrategias se den en un contexto en que los adultos significativos estén involucrados, ¿ya? Estas estrategias tienen menos efectividad, por ejemplo, cuando tenemos al mundo adulto fuera de las intervenciones. Eso es muy, 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 muy importante en estos procesos. Eso, porque ya son las 9:23. No sé si, insisto, esto lo vamos a mirar un poquito más en detalle en el taller que vamos a tener la próxima semana, donde vamos a meternos de llenos en promoción. Pero sí, ahí Jairo, si hay preguntas, respuestas o comentarios en respecto de la presentación, insisto, vi un barrido general de cómo se está implementando, de algunas revisiones respecto de los elementos que pareciera ser que tienen más evidencia, etcétera. Preguntas, comentarios.
pareciera ser, nos decía en algún momento Florencia, que la grabación de esta instancia va a quedar en la página de ADIPA, así que si alguien quiere mirar, ¿cierto?, lo puede hacer en esa instancia con más detalle. Y además, bueno, aquí yo dejé disponible lo más relevante de la biografía utilizada para el desarrollo de esta presentación y algunos elementos asociados. Tania había levantado la manito. Sí, muchas gracias. De verdad fue muy clara la exposición. Quedo con muchas ganas de aprender más y te iba a consultar si es que parte de las referencias estaban en la biblioteca de ADIPA disponibles. Esas las tengo que subir para el curso, porque para esta, no sé si están estos artículos propiamente tal hoy día, pero ahí están disponibles si alguien los quiere buscar. La mayoría de estos artículos están abiertos. Ustedes los pueden buscar en bases de datos como PubMed u otros, y los pueden bajar de manera gratuita. No son difíciles de Muchísimas encontrar. Gracias. Karen. Sí, gracias. Quería preguntar si es que hay algún estudio más reciente, pero en Chile, aparte de lo que está publicado por el MinSal, ¿habrá algún estudio de adolescentes, de salud mental de adolescentes en Chile post pandemia? Post pandemia, no creo que todavía, porque no hemos terminado el proceso todavía. No, pero desde que da inicio la pandemia, como los efectos de la salud, algo que tenga relación con los efectos en el fondo, la pandemia en la salud mental de adolescentes. Mira, yo sé que hay algunos como datos de observatorios de salud mental, por ejemplo, desde la Católica, de la Pontificia Universidad Católica, que han publicado algunos elementos, pero no están al día de hoy, ya, sino que son visiones parciales todavía, pero así como estudios poblacionales, son más antiguos. De hecho, nosotros en Chile tenemos un par de estudios poblacionales respecto de salud mental que son del 2012 y por ahí. Son bien antiguos, entonces, porque unos son súper caros y son súper complejos a hacer. Y los datos más actuales son más bien como parciales por encuestas, observatorios, por ahí hay algunos datos de la INJUV, ¿cierto? Que están como visibilizados, pero así como estudios como de prevalencia actuales post pandemia o entre la pandemia, yo no conozco ninguno. Ya, gracias, pero por lo menos me da la idea de dónde buscar. Ahí ya queda un poco más claro. Gracias. No hay problema. ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta o comentario? Bueno, cualquier cosa, bueno, el día del seminario vamos a estar contestando algunas otras estrategias. Hoy día quise mostrar un poco lo de la alfabetización. A mí me parece muy llamativa esta estrategia porque la mayoría de las indicaciones a nivel mundial nos dicen que el lugar donde tenemos que intervenir hoy en salud mental es el colegio, ¿ya? Las indicaciones de la OMS, las indicaciones de distintos países, debido a el acceso que tenemos a la población infanto-juvenil allí, y que también son espacios privilegiados para el desarrollo de destreza. Obviamente necesitamos capacitación, se requiere optimización de recursos profesionales, porque además, ¿cierto?, los psicólogos y otros profesionales que están insertos en los procesos y en las escuelas históricamente han tenido otros roles y no de contención ni alfabetización en salud mental, ¿cierto? Han estado por lo menos en Chile más abocados en elementos más bien asociados a los procesos y problemas de aprendizaje, en términos genéricos. Si bien hay algunos colegios que sí han tenido equipos históricamente en líneas más de salud, por lo tanto el giro hacia estrategias más, ¿cierto?, de salud propiamente tal, es un tema que requiere esfuerzo, requiere metodología, pero también a nivel mundial ha mostrado harta eficiencia en términos de recursos, en términos de personas, pero también
eficacia en términos de a la cantidad de población a la cual podemos llegar y podemos evitar que enfermen. Y eso es súper importante, ¿ya? No solamente focalizarnos en los chiquillos que están súper mal, sino que también ir mirando en que tenemos un montón de otros chiquillos que no queremos que enfermen y evitar los costos de aquello. Viviana, una pregunta. Dígame. Aquí, Augusto. El, hemos hecho articulación en salud mental concretamente, navegamos hábilmente la red institucional en términos de las dificultades y cómo sortearlas para asegurar los niños que requieren de manera más urgente atención, contención, tratamiento, intervención y seguimiento. Ahora, para la aplicación de estos programas, tú decías que tendría que haber entonces un cierto enlace entre MinSal, digamos, y la intervención probablemente tal realizada en los colegios. ¿Quién da el primer paso? ¿Lo da el nivel secundario, terciario, o lo dan los colegios? Porque yo trabajo en colegio básico, y cuando estábamos en plena pandemia y empezaba los requerimientos y se veía el caos, ¿no es cierto?, en la salud mental estudiantil, pero general, digamos, pero más aún en estudiantes vulnerables. Entonces, me pidieron que empezara a tirar líneas de cómo hacer esto, y bueno, y cuando me dicen, ¿y con cuánta gente quiere trabajar? Bueno, con todos. ¿Y pero con quiénes? No, no con todo el colegio. Como que no me creían, pero ¿y a qué hora? No, tendríamos que trabajar varias personas, formando monitores, porque no es una cosa que recargar aún más al profesor. La figura del profesor es fundamental, tiene que estar, sí o sí, tiene que estar. Históricamente han sido los que más contención entregan los profesores, pero me Están miraron más cerca. claro, me miraron como bicho raro en el sentido, ¿cómo? ¿Usted quiere que todo el colegio esté preparándose en salud mental? Sí, por supuesto. Pero ya, ¿y el currículum? No, naturalmente que el currículum en pandemia pasaba a quedar en un segundo plano. Pero que la comunidad educativa internalizara eso costaba muchísimo. O sea, todavía están preocupados de la fotocopia de las guías cuando había que hacer rescate telefónico, buscar a los alumnos debajo de las piedras para empezar recién a tener posibilidad de hacer un seguimiento. Entonces, ¿quién da ese paso? ¿Lo da salud o lo da educación? Mira, yo creo que no hay una respuesta única, porque hay varias experiencias que hablan de que dependiendo del territorio se han dado de los dos lados. Ahora, si uno pensara obviamente en política pública, se requiere, y entiendo que han estado haciendo algunos esfuerzos en la generación, ¿cierto?, de una política unificada a nivel central, y desde ahí, por ejemplo, se han hecho esfuerzos por inyectar recursos de toda especie a programas como Habilidades para la Vida para poder generar estas instancias, ¿cierto?, para la bajada de salud mental en los colegios. Ahora, la Habilidades para la Vida no está implementado en todos los colegios tampoco, según entiendo, sino que está focalizado. Entonces también hay una cuestión relevante allí. Ahora, uno puede hacer cosas a nivel local, como tú mismo has hecho, Augusto, y que me parece una excelente iniciativa, pero tu experiencia también nos habla de lo poco alfabetizado que estamos como población. Entonces, tú me estás contando, me estás poniendo una pregunta, pero además me estás mostrando una realidad que tiene que ver con que tu misma comunidad educativa, desde el desconocimiento de la relevancia de la salud mental, siquiera para aprender, o sea, si no hay salud mental, no hay capacidad de aprendizaje alguna, ¿cierto? O sea, sabemos que ese es el piso. El cómo funciona la comunidad, ¿cierto?, de estar preocupado por la fotocopia o nos van a sobrecargar, implica no entender la relevancia para el aprendizaje. Entonces, podemos partir de ahí, cómo alfabetizamos a nuestros propios adultos para poder hacer la bajada en nuestros niños, por ejemplo, porque si no vamos a ir chocando contra los adultos porque los adultos no logran entender la relevancia del problema.
Esa puede ser una instancia. Ahora hay otras instancias que pueden ser, dependiendo de la comunidad donde se mueva, de las mismas alianzas que se hacen a nivel de municipio. Muchos trabajan desde el municipio como empleador, tiene bajo la misma corporación o las mismas administraciones, salud, educación. Entonces hay cuestiones que no son tan difíciles, pero requieren voluntad. Yo creo que, por ejemplo, esto de generar un plan integrado es súper importante, pero también ahí están los profesionales y las personas incomprendidas, porque en Chile y en Latinoamérica de salud mental sabemos nada. Y ahora nos llegó, ¿cierto?, la ola encima, sin entender eh, las implicancias de esto. Entonces, por eso yo creo que no hay una respuesta única, y hay que ir mirando cómo les ha ido funcionando a otras instituciones, y ahí por ahí alguien tiene alguna experiencia que sería bueno compartir, pero yo creo que hay que partir por educar a los adultos, partir por allí. Súper, súper. Muchas gracias. Muy Gracias, amable. adultos. Yasna. Hola, buenas noches. Yo quería complementar lo que dijo don Augusto recién con mi experiencia. Es muy difícil que se nos enseñe salud mental y sobre todo después post pandemia que nuestra juventud y nosotros también estamos tan como colapsados de sentimientos y de acciones. Me pasó hace poco que lamentablemente mi hija más pequeña comenzó a sufrir bullying y no sabemos cómo, o sea, no sabíamos de principio cómo manejar el tema porque uno se ve colapsado. Y el colegio tampoco sabía bien cómo actuar, solo tiene psicólogo y tiene eso. Comenzaron a implementar el tema de convivencia escolar, pero yo en esa desesperación de madre de tratar de ayudar a mi hija, me contacté con el Salud Responde, acá, y se activó un protocolo de salud mental, que lo contactó con el servicio municipal, con el consultorio en este caso, y eso nosotros éramos ignorantes, tanto nosotros como usuarios, como apoderados, y el colegio también estaba ignorante del tema. Tampoco sabía que existía esta red de apoyo que se podría activar y que funciona mucho más rápido que otras cosas, pero es por lo mismo que ustedes dicen, la falta de alfabetización de salud mental. O sea, no sabemos, somos ignorantes del tema. Yo porque me encontré con la situación in situ, me enteré, traspasé la información para que se pudiera traspasar en otro tipo de situaciones, a quizás alumnos que estaban como aquí se decían con un tipo de salud mental más compleja, porque si bien es cierto en el caso de mi hija, nosotros ya estamos trabajando en pos de superar el trauma, me he enterado de situaciones que son aún más complejas que las de mi hija, donde se sigue esperando una hora, donde solamente se está viendo con los psicólogos del colegio, pero no se activa este protocolo por falta de información, por ignorancia de lo que en realidad es la salud mental. Como que todos lo vemos lejos, como que todos a veces lo vemos con el estigma de salud mental. Chuta, si ve un tema de salud mental es porque está loco, porque le pasa esto, porque le pasa lo otro. Y hoy en día la adolescencia, creo que como su palabra lo dice, adolece de todo tipo de situaciones y como padres muchas veces estamos ignorantes de estos temas. Entonces, no sé, traspasar la información de que como a mí me ayudó, quizás quienes están participando en esto también sepan que sí se están haciendo cosas a cierto tipo de nivel de formación, solo que falta más difusión y que se informen más en los colegios o en otros lugares donde sí podemos tener salud mental un poquito mejor, o sea, o no un poquito mejor, sino que quizás a iniciarnos en lo que es un tratamiento de salud mental cuando esto lo requiera. Eso, muchas gracias. Gracias, Yasna. Efectivamente, el Fono de Salud Responde, y alguien me podrá decir, pero hasta hace poco estaba el Fono Saludablemente disponible también,
y que eran contestados y respondidos por profesionales de la salud mental, han sido una buena fuente de apoyo para muchas personas, no solamente desde la orientación, ¿cierto?, respecto de los protocolos de bullying, sino que también desde el apoyo telefónico, ¿cierto?, cuando hay situaciones de crisis y poder orientarnos hacia dónde ir cuando la tenemos. Entonces, es un recurso, ¿cierto?, que está subutilizado y que se puede utilizar, el teléfono es gratuito, lo pueden llamar. Yo sé que durante el año bajaron la cantidad de personas que está trabajando, pero aún así está funcional, por si acaso. Y hay otros recursos también, fundaciones que han ido, pero efectivamente hay poca difusión de la información, pero está disponible. Ahora, la invitación, estimados y estimadas, dada la hora, es ir todos, ¿cierto? Uno, trabajar en equipo, interdisciplinariamente, buscar apoyo en este proceso, admitir y asumir que sabemos poco todos de salud mental, y asumir el compromiso también de que las intervenciones que vamos a realizar deben ser integradas, articuladas, basadas en la evidencia para que tengan algún impacto, y ese también es un compromiso como profesional, porque también nos pasa que nos pillamos con la institucionalidad y ojalá todo sea cortito, rápido y que no genere problemas, Es el equipo. pero ese tipo de Siempre va a ser el equipo. dificultades, ¿cierto? Tenemos Hacia nuestro que equipo. ir pasando Incluso la definición hacia de líder. adelante, ¿ya? Entonces, a mí me parece súper relevante que no nos quedemos como en las presiones externas y que cuando tengamos que hacer este tipo de intervenciones las hagamos, ¿cierto?, a conciencia y sabiendo también de que hay impacto en ellas y que hay impacto que tenemos que mantener en el tiempo. Ya, yo me quedaría con eso. Les agradezco la participación. Ya te doy la palabra para ir cerrando la charla porque es tarde, me imagino que algunos han tenido un largo día, pero de todas maneras, ¿cierto? Antes de ir cerrando y darle la palabra a Yai, agradecer la participación, las opiniones y la información, ¿cierto?, que todas y todos han ido compartiendo en este espacio. Yai. Sí, ¿me escucho? Perfecto. Sí, muy bien. Pues nada más ir rapidísimo la intervención porque pues sí sé que ya es un poco tarde. Yo soy de México, entonces creo que algo que me queda muy claro, yo hice una investigación científica, apenas acabo de terminar la licenciatura. Entonces creo que es como una invitación también para que nosotros que acabamos de terminar nos aventemos también a hacer estas cosas porque, por ejemplo, en mi universidad muy pocas personas se titulan por tesis, o sea, de todo el promedio de compañeros, solo 1 o 2 personas de 60 nos titulamos por tesis y creo que es una gran oportunidad para hacer este tipo de intervenciones grandes. Yo hice una intervención con adolescentes en escuelas, trabajamos con 500 alumnos, entonces pues creo que es importante hacer este tipo de cosas porque nos van abriendo las puertas y también le abren las puertas a otras personas para que lo vayan realizando. Entonces me quedo con eso, como con la invitación de ver qué podemos hacer y aunque a veces nos sintamos muy jóvenes, porque yo la verdad a veces me siento muy joven para, pues sí, como para aventarme a hacer estas cosas, sí se puede, o sea, sí se puede hacer y pues sí es una invitación como para que lo realicemos aunque acabemos de tener la licenciatura. Y pues ya eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Yai. Yo creo que es una súper importante invitación de que no importa la edad, cuán jóvenes seamos, de cuánta experiencia tenemos, ¿cierto? Este es un desafío súper importante y hacer investigación en América Latina es súper difícil. Entonces, aventurarse a hacer investigación, ya sea como parte de la tesis para la licenciatura o en otros contextos, es una cuestión relevante para nuestro espacio, porque si no también nos pasa que nos vamos quedando con los resultados y la evidencia de otras poblaciones que no son las nuestras, entonces ahí nosotros vemos brechas. Así que gracias por la invitación, yo creo que, bueno, primero felicitaciones por haber hecho tu finalización de carrera por tesis, efectivamente cada vez pasa menos, y la invitación también a los que pueden, ¿cierto?, poder dedicarse y hacer cosas. De repente la investigación requiere voluntad y tiempo, pero otras veces, ¿cierto?, ganas. Así que también es súper relevante eso.
Eso, me despido de ustedes, los que puedan y quieran asistir la próxima semana, el viernes 14 y 21, vamos a estar profundizando en temas de promoción, así que todos súper invitados al curso y ahí los vamos a estar esperando ya con María Elena en el proceso. Así que buenas noches y que estén súper bien. Los dejo con la Florencia. Bueno, agradecerles a todos por la participación, somos hartos, y a Viviana por la excelente exposición del día de hoy. Dejarlos también muy invitados al curso de la próxima semana, y ahora vamos a hacer el sorteo, ¿ya? Les voy a dejar los links de la certificación ahora. Ahí están. Hay uno para México y uno para Chile, para que se fijen bien en cuál se van a inscribir, ¿ya? Y ahora voy a compartir mi pantalla para que podamos hacerlo. Lo mismo pasa con el código QR, ¿ya? A este lado está el de Chile y a este lado el de México, para que puedan escanear el que les corresponde y no se vayan a equivocar, ¿ya? Ahora vamos con el sorteo. Les pido que la persona que aparezca, ustedes abren el micrófono, me hablan, pegan un grito, lo que quieran, porque es el ganador. Vamos a ver. Fabiola Parodi. ¿Estarás por ahí, Fabiola? Abre tu micrófono si estás. Fabiola. Ay, no está. Al agua. Al agua. Entonces, Fabiola. Claudia González Silva. ¿Estarás Claudia ahí? No, hay otras Claudias. No, Claudia. Claudia González. Al agua. Guadalupe Domínguez. Guadalupe. No, tampoco. Ángela Maulén. Ángela Maulén, ¿estás por ahí? ¿No? ¿Al agua? Daisy Molina. Daisy. Está al agua, Daisy. Daisy, ¿estás por ahí? ¿No? Daisy. Gislaine. Se pegaba una venezolana por el nombre. Gislaine. No, no está tampoco. Pucha. Que vamos lento. A ver. Stephanie Salvo. Sí, soy yo. Stephanie. Costó, pero eres la ganadora del curso para la próxima semana. Muchas felicidades. Te van a contactar por tu correo electrónico para hacer efectivo el premio. ¿Ya? Muchas gracias. Listo. Ya, chicos. Entonces, ahí están los links de asistencia. Espero que todos hayan podido inscribirse, y están a los códigos QR, que finalmente era lo mismo. Y darles unas muy buenas noches, que descansen, y ojalá que nos sigamos viendo, que no sea un hasta pronto, que nos veamos en los próximos seminarios, que siempre estamos teniendo estas instancias gratuitas. Así que nos vemos, que estén muy bien.